digamos, cerrar por lo menos algunas consultas del trabajo práctico número 1, entrar ya con el práctico número 2 y bueno, y este viernes le voy a pasar el práctico número 3, que bueno, el práctico número 3 es un poco más simple. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo adiciono un 1 a una variable? Porque a la hora de consultar el último ejercicio, el de los meses, yo le pido al usuario que ponga el número del mes, pero como el array comienza en 0, yo le tengo que adicionar un 1, digamos, para acomodar bien el dato, del 1 al 12. ¿Cómo le adiciono un 1 a la variable para que después me tome ese valor dentro del índice? Porque si yo le pongo más 1, no me toma el valor. Y si lo restás, digamos, cuando el usuario carga 12, le restás 1 y que te salga menos, que te salga 11, digamos, ya te estaría dentro del arreglo todavía. Podría ser una solución. O sea, Pues restándole 1, se me ocurre. a ver, lo voy a probar. También hay varias, o sea, la programación, eso es lo lindo de la programación, el juego de la programación, que no solo hay un camino, digamos, para resolver un problema, sino que existen múltiples caminos. De ahí en más, ¿cuál es el más óptimo? Bueno, ella va a depender de cómo esté desarrollado o compuesto, digamos, la función o el grupo de funciones a resolver, digamos. Pero el o sea, planteo cualquier sencillo camino es, es por válido. ejemplo, es num, por ejemplo, si mi variable se llama num, le pongo num es igual a num más 1. Menos. Si tu arreglo comienza en 0, empezás a contar de 0, entonces siempre te va a dar cuando cargue 1, te va a saltar febrero, entonces restás un mes y te saldría enero. O sea, iría el arreglo en la posición 0. O dejas el arreglo en la posición 0 en vacío y empezás a cargar, o sea, el 0 lo eliminás, digamos, y te escribe un número que sea 0 o un número mayor a 12. Esa es buena. También te bloquea, digamos, Ahí te la pasa una opción, opción o te podría tirar una alerta o directamente un mensaje por consola, mensaje en pantalla, que ese valor no es válido y que vuelva a intentar con otro valor, por ejemplo. Profe, una consulta. ¿Será que podemos ver un poco también de algunos ejercicios del trabajo del TP2? Sí. Sería genial primero que cerremos el TP1 y lo puedan subir. Y después que tengan el TP1, o antes de que empiecen ya con el TP2, porque el TP2 lo subí un poco tarde, empecemos a ver ya algunos ejercicios. Bueno, ¿Llegaron a leer algo del 2 por lo menos? ¿Tener una idea de que sí Yo empecé a leer un poco y yo me quedé tipo, tipo, como que tengo que volver a leerle bien pero a primera vista yo dije, bueno, o sea, un poquito más complicado igual obvio que el primero. Sí, y vamos a ir incrementando, digamos. La programación suele ser iterativa e incremental, así que también los ejercicios que vamos a ir realizando y los conocimientos suyos van a ser iterativos e incrementales. Cada vez van a ir creciendo, digamos, a medida que vayan avanzando en el curso. Y también la complejidad de los ejercicios va a ir aumentando, digamos. Le dije que el primer trabajo era solamente copiar y pegar, que ya el segundo ya iba a venir un poquito más copado. El tercero va a ser algo bastante simple, no va a ser algo tampoco muy complicado, pero después ya vamos a entrar en ejercicios más complejos. Así que no se dejen estar porque en los dos primeros trabajos que hicieron, que era el trabajo 0, el trabajo 1, era algo re fácil. Y hubo un ida y vuelta de que por qué tenía que ser en PDF y no en un RAR, en un zip o en cualquier otro formato. El trabajo práctico número 2 es un poquito más complejo, todavía no es tan complejo, pero ya estaríamos entrando a lo que es la gestión de repositorios y cuando ustedes empiecen a versionar su propio código, se van a dar cuenta que Git es su segundo mejor amigo o tercer mejor amigo después del Visual Studio Code. Bien, antes que nada le quiero comentar que vamos a empezar a utilizar GitHub. Entonces, si se pueden crear una cuenta, eso va a ser también parte de una tarea. Íbamos a utilizar un repositorio que era GitLab, pero
vamos a ocupar GitHub, decidimos utilizar por lo menos en lo que es esta cursada, empezar a utilizar, digamos, ese repositorio. No sé si le llegaron a comentar, José, si le llegó a comentar bien cómo funciona un repositorio o lo básico de un repositorio. Más que nada, digamos, ¿para qué sirve un control de versiones o un control de Sí, versionado? nos estuvo comentando ayer. Ah, bien, perfecto. Sí, ayer mientras que nos comentaba también, algunos nos hicimos la cuenta en lo que nos dijo que vayamos haciendo la cuenta. Genial, genial. Bueno, le voy a mostrar algo antes que arranquemos de programación, algo rapidito. Y así miramos, le pegamos una mirada también a los ejercicios del trabajo práctico número 2. Voy a subir una tarea, antes que nada le voy a comentar que el viernes voy a subir una tarea que va a ser bastante simple y más que nada va a ser orientado a Git. Y eso nos va a dar la pauta o la iniciativa de empezar a subir nuestros trabajos prácticos directamente en el repositorio de GitHub. Bien, entonces lo que es concepto de repositorios o de control de versionado de código, ahí voy a compartirles esta pantalla. A ver, ¿se ve bien? Bien, el control de versiones para el código nos sirve para justamente, como dice, tener un control del código, o sea, del estado en el que está el código actualmente o lo que pasó con anterioridad. Y esto se utiliza mucho porque habían casos antes de que existieran los repositorios, o no tan antes, también cuando existían los repositorios, habían grupos de desarrollos de personas que en vez de utilizar un repositorio, juntaban todo el código fuente, o sea, si estaban todos programando en un proyecto, juntaban todo ese código fuente en un pendrive y lo iban pasando de computadora en computadora, y una vez que tenían todo el código fuente reunido, había una persona que se encargaba de compilar, o sea, el programador más experto o el que estaba más empapado en el proyecto, y se dedicaba a compilar todo ese código, a juntar ese código de todos los programadores, juntarlo, ver si eso funcionaba, y después, una vez que probaba todo, que eso esté junto, lo volvía a redistribuir para todos los programadores para que sigan trabajando, digamos, no iban a quedar esperando a que él pruebe todo el código solo. Entonces, bueno, lo terminaba de compilar a eso y lo volvía a distribuir para que todos los programadores tengan el mismo código. Bueno, ¿qué pasaba ahí si alguien hacía una función que estaba bien en ese momento? La compilaban a esa función y resulta que cuando compilaban todo, esa misma función que funcionaba con un programador, con otro programador no le funciona. Y no encuentran la falla, no encuentran los problemas, los errores, o resulta que después de que compilaron, cambiaron una variable y nadie sabía que cambiaron esa variable. Bueno, todos esos dolores de cabeza uno se ahorra teniendo un control de versionado de código, porque nos permite volver para atrás en la historia, volver el tiempo atrás. Entonces, si hubo una modificación en el código y ese cambio se guardó, vamos a saber quién hizo el cambio, en qué momento se hizo el cambio y cómo podemos volver para atrás. Otra situación que se da, por ejemplo, es cuando nosotros estamos programando para un proyecto. Por lo general, los proyectos, lo básico de todos los proyectos que están en producción significa que está en internet, está funcionando, tiene datos importantes, o al menos tiene datos que son útiles para ese negocio o ese modelo de negocio, y eso está funcionando. Y después tenemos otro lugar que se llama desarrollo, que también es la copia fiel de lo que está en producción, pero está justamente en eso, en un estado en el que se está desarrollando el proyecto. Entonces, después pueden haber muchos más estados o stage, digamos, que son puntos para poder trabajar, o vamos a decirlo como grupos de un proyecto. Un proyecto se divide, digamos, se puede dividir en varios stages, pero
el básico sería que tenga producción y desarrollo. Casi todos los proyectos tienen un estado de producción y un estado de desarrollo. En desarrollo se programa continuamente, se realizan los tests, las pruebas, todo, y una vez que todas esas pruebas pasan, después se pasa a producción. Pasar a producción quiere decir que todo el código fue verificado con anterioridad y funciona realmente y está andando y no va a tener ningún problema cuando eso esté accesible al público, digamos. Ahora bien, en Git, o sea, en GitHub o cualquier otro gestor de repositorio, nos permite, nos da esa posibilidad, digamos, de manejar varios entornos o varios ambientes de nuestro código, y a nuestro propio código le podemos dar un control de esa versión de lo que está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, tienen por un lado el código que está en producción, siempre el código de producción va a estar un poco más atrasado de lo que está el código de desarrollo. El código que se está desarrollando siempre va a estar con los últimos fixtures, o sea, con los últimos arreglos, las últimas modificaciones, las últimas funciones. Siempre va a estar un paso más adelante de lo que está corriendo en producción. Entonces, cuando fusionan, digamos, se hace una fusión de la rama que está en desarrollo, se fusiona con la rama maestra o la rama que está en producción, recién ahí hacen un despliegue, digamos, de todo el código en producción. Pero eso ya, digamos, hoy por hoy es una de las herramientas que se utiliza y es algo como que se tiene por entendido de que un grupo de desarrollo conoce y sabe cómo funciona el Git Flow. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con GitHub? Van a guardar el código fuente, en vez de pasárselo en pendrive, se lo van a pasar a través de una URL. A esa URL le van a dar permisos para que otros desarrolladores o otros compañeros de estudios puedan acceder, digamos, a sus repositorios y puedan ver el código, modificar el código o editarlo al código. Y más que nada, si alguien hace una modificación que no es necesaria, se puede ver cuándo se hizo, por qué se hizo, y si no se desea que esa modificación esté ahí, se puede volver para atrás. Bien, lo que tienen que saber acá de GitHub es cómo crear un repositorio. Si se van acá, en el más, es nuevo repositorio. Esto es muy importante. Cuando crean, digamos, un repositorio, lo que voy a crear acá va a ser una URL del repositorio. La URL del repositorio nunca cambia. O sea, una vez que la crearon, queda para siempre la misma URL. Entonces, esto lo voy a llamar visión B. Acá algo que es importante es si este repositorio donde yo voy a guardar mi código fuente va a ser accedido públicamente. Público quiere decir que cualquier persona que tenga la URL va a poder acceder al contenido que esté adentro de esta carpeta o directorio. Y privado, solamente el owner o el propietario, digamos, del proyecto puede acceder, y si invita a alguien al repositorio, le manda una invitación a otro usuario de GitHub a través del correo electrónico, puede acceder al repositorio. Y después existen diferentes permisos que le dan la capacidad de modificar el código, editarlo solamente, o si no lo puede modificar, lo puede leer y mirar qué hace, o tiene algunos bloqueos de determinadas funciones que puede hacer y no hacer. Para arrancar, yo voy a crear un repositorio público, porque la versión pública nos da acceso, digamos, a todas las herramientas que no lo tendríamos con la versión privada, siéndola gratuita, ¿no? Creando la cuenta gratuita y no pagando por una cuenta de usuario. Bien. Esto también es súper importante y algo que todos los desarrolladores deberíamos tener o deberíamos hacer. Por lo general es crear un README file
en nuestro repositorio y adentro del README file que va. Por lo general, en teoría, dice en las buenas prácticas que debe haber por lo menos por cada proyecto alguna documentación o algo que indique de qué se trata el proyecto, qué lenguaje de programación se utiliza, qué versión del lenguaje, qué librerías ocupa, alguna descripción que a las futuras personas que integren que vuelvan a tocar ese proyecto o integren en el equipo de trabajo que va a desarrollar sobre ese proyecto, tenga alguna referencia de qué es lo que hay ahí adentro de ese repositorio. Bien, entonces el archivo README, básicamente, esto es opcional, se puede crear o no. El archivo README no es más que un archivo del texto plano que le da esa facultad, digamos, le da como una descripción a nuestro repositorio. Y ahí adentro se puede poner los autores, se puede poner de qué se trata el proyecto, referencias a librerías, referencias a documentación, digamos. Sería como una introducción al repositorio. Como buena práctica es ideal, lo ideal es que siempre creen un archivo README y ese archivo README le pongan una descripción. No todos solemos hacer eso porque a veces por las apuradas directamente creamos el repositorio y adentro tiramos lo que necesitamos y ya nos olvidamos de anotar algo o nos olvidamos de hacer las anotaciones, nos olvidamos de documentar porque a veces el tiempo no alcanza para documentar y entonces, bueno, después el día de mañana cuando alguien necesita saber qué hay ahí, no lo sabe. O uno mismo a veces se olvida o los futuros onwards del proyecto no tienen la menor idea de qué puede haber ahí. Bien, entonces el archivo README es importante y cuanto más repositorio lo tengan, mejor. Mejor para la paz mental de muchas personas, digamos. Bien, después tenemos el archivo GitNore. Este archivo GitNore, esta configuración que estoy haciendo acá en GitHub se aplica también en Bitbucket, que Bitbucket es otro servidor de repositorio, es otro repositorio. Se aplica también en GitLab, en todos los repositorios. Esta configuración inicial es la básica, digamos, que se puede hacer a través de la interfaz web o a través de una IDE o a través de una API o a través de la consola. Bien. El archivo GitNore también es universal. Lo que hace este archivo deniega, si creamos el archivo, dentro de ese archivo podemos decirle, bueno, no me subas esta carpeta o no me subas estos archivos a mi proyecto, a mi repositorio. ¿Y eso por qué? Supongamos que ustedes tienen el Visual Studio Code y el Visual Studio Code le va a crear una carpeta por defecto dentro de su proyecto cuando crean un proyecto que la carpeta es una carpeta oculta que es .bscode. Cuando esa carpeta se genera, bueno, lleva parte de la configuración que tienen ustedes en su computadora, o sea, en su IDE, la lleva al repositorio y eso no es necesario porque no es parte del proyecto tener parte de la configuración que uno tenga en su computadora, digamos, en su IDE, en su editor de texto. Lo mismo se da, digamos, con otros editores también. NetBeans crea una carpeta, Visual Studio también crea una carpeta. Hay otros editores también que crean como su carpeta de directorio de configuraciones básicas. Entonces, bueno, una buena práctica es crear un archivo .gitnore. Cuando ustedes crean un archivo con un punto adelante, si lo prueban, crear un archivo nuevo en Windows y le ponen un punto, lo cambian de nombre y le ponen un punto, lo va a ocultar a ese archivo. Bien, si ustedes agarran, lo mismo ven acá, podemos decir que no suba todos los archivos, no sé, que sean de C++ o de cualquier, digamos, ya tiene como predefinido muchos lenguajes de programación o inclusive algunos frameworks los tiene acá. Entonces,
nos ocultaría o no nos dejaría subir directamente lo que tenemos en nuestra computadora local al servidor remoto. Y eso es más que nada porque si tenemos 20 programadores que están desarrollando lo mismo, y esos 20 cada uno tiene su configuración, uno edita con el Visual Studio Code, otro edita con el bloc de nota y cada uno tiene su editor, vamos a estar creando por cada usuario o cada desarrollador, vamos a estar creando una carpeta con un montón de configuraciones o un montón de archivos que no son necesarios para el proyecto, digamos, para que el proyecto sobreviva, digamos, dentro de ese ambiente. Entonces, después tenemos lo que es la licencia. Hay muchas licencias acá, la mayoría son relacionadas con software libre, software público, de GNU, BSD, Might, hay varios tipos de licencias. Si quieren ver de qué se trata cada una de esas licencias, es un rubro bastante interesante, digamos. Esto tampoco no es obligatorio, estos ítems no son obligatorios. Estos, los que les estoy diciendo, los tres últimos, agregar el archivo README, el git nore y la licencia, pero lo recomendado es que al menos tenga un README file con una descripción. Nosotros lo vamos a crear así nomás. Ya con esto creamos el repositorio. Si lo crean pelado, como no creamos ni un archivo adentro, fíjense, no hay nada. Lo lindo que acá nos dice, eso está buenísimo, que nos dice, nos da una descripción de qué hacer. Si no tenemos un repositorio creado todavía localmente, lo que deberíamos hacer es iniciarlo, crear un archivo README y ahí subir nuestro primer archivo README al repositorio este. Si ya tenemos un repositorio, a veces pasa, la otra opción es que nosotros estamos programando, nos sentamos y empezamos a programar, creamos un archivo, creamos un proyecto o empezamos a tirar código y no nos creamos el repositorio por la interfaz gráfica, ni nos creamos el repositorio por ningún lado, sino que simplemente tenemos los archivos guardados en nuestra computadora. Y esos archivos los queremos agregar a un repositorio. Bueno, también si ya tenemos los archivos creados ya de antemano, existe la otra opción es de asociarnos a ese repositorio con estos comandos. Entonces, bueno, nos asociamos al repositorio y ahí empezamos a trabajar directamente sobre la rama maestra y empezamos a subir cosas a nuestra rama. Bien, el tema de ramas, no me quiero ir mucho por ese lado, pero sería básicamente como un árbol. Si ustedes, un árbol tiene muchas ramas y después de las ramas ven que están las hojas o hay frutas. Lo mismo se da con un repositorio. Esa particularidad que les decía de que ustedes pueden tener un grupo, un código que ya está en producción, un código que está funcionando, que ese código si está funcionando no lo hay que tocar, no hay que modificarlo, pero tenemos un equipo de desarrollo que está adelantado y estamos arreglando funcionalidades que ahora actualmente no están funcionando en producción. Entonces, bueno, ahí crean una rama, que es la rama, llamémosla rama la develop o desarrollo, y ahí se ponen a programar y a arreglar funcionalidades, a agregar más funcionalidades, y una vez que todo eso se prueba, eso que está en esa rama se fusiona con la rama maestra y una vez que está fusionado se despliega en el servidor. Eso sería un flujo, digamos, normal, digamos, de trabajo. Existen diferentes Git flow o flujo de trabajo de Git. Eso le dejo para que lo investiguen. Está muy bueno. Nosotros no vamos a profundizar tanto para no marearlos, pero esto se reutiliza. Le dejo acá. Esto se reutiliza, así que si lo investigan y lo quieren llevar como un triad, digamos, como una tarea secundaria, le va a sumar un montón, digamos. Bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestro repositorio acá, lo que podemos hacer es o creamos un archivo directamente a través de la interfaz gráfica. Voy a crear ya una carpeta. Y adentro, no sé, voy a tirar un archivo. Voy a llamar hola.js.
Bien, y adentro de ese archivo voy a hacer un comentario. Me he adelantado. Bien, una vez que edito esto, creé mi archivo y voy a crear mi primer commit, que lo voy a hacer acá online. Creé el archivo. Hola.js. Una descripción, voy a ponerle un título. Y una vez que agrego la descripción, si quiero le puedo poner algún comentario de por qué lo hicimos para hacer una prueba. Y ahí hacemos el primer commit. Cuando hacemos un commit, fíjense que creó una referencia acá y nos está diciendo que algo pasó, ¿no es cierto? Hay alguien que hizo algo. Y acá, si ustedes ven, arriba le va a marcar siempre quién fue el último usuario que hizo una modificación y qué modificación hizo. Ahora yo, si modifico de vuelta este archivo, voy a hacer otra modificación desde la interfaz, después le voy a mostrar cómo bajarlo a la computadora. Y acá voy a hacer otro comentario. Bien, esto va a ser una función que va a listar personas. Acá. Y agrego otro comentario, digamos, a este commit, digamos. El commit, cada vez que yo hago un commit, estoy guardando el cambio y ese cambio lo van a ver reflejado todos los otros desarrolladores, digamos. Si esto está público, en teoría, yo le debería poder pasar esta URL a ustedes y ustedes pueden acceder acá. Bien, si ustedes se fijan, agregué otro comentario y acá arriba me aparece cuál fue el otro programador que hizo otra cosa y subió ese cambio, digamos. Entonces yo puedo ir al historial de esto y puedo ir viendo, digamos, lo primero que pasó fue se creó un archivo llamado hola y después agregó otro comentario y fue el mismo usuario, digamos, que es programación nivel 2. Bien, si yo quiero ver los cambios detalladamente, puedo ver acá, digamos, siguiendo los commits, puedo ir viendo, digamos, qué cambios se fueron haciendo, digamos. Y acá me está marcando justamente que esto fue lo que se agregó, esta línea, la línea número 2. Esa sería la idea, digamos, de tener, digamos, un gestor de repositorio. A medida de que se vayan agregando más cosas acá adentro, nosotros vamos a ir teniendo, digamos, vamos a ir viendo, digamos, esos cambios que se ven reflejados, digamos. Cuando nosotros hacemos un commit, el commit hay que hacerlo por cada... existen varias maneras de hacerlo según el flujo de trabajo, cómo estén trabajando en su equipo, pero ustedes van a trabajar solos, esa es la realidad. Así que si van a trabajar solos, de acá hasta fin de año, por ahí puede ser que armemos grupos de trabajo, todavía eso no está definido, pero como van a trabajar solo al principio, ustedes los cambios los van a informar a ustedes mismos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no se va a estar diciendo constantemente, modifiqué este archivo porque ya lo tiene, inconscientemente ya lo tiene arraigado, que es lo que hizo hace 5 minutos, a menos de que se haya olvidado, digamos. Pero está bueno hacer los commits cada vez que se soluciona un fixture o un ticket, si tenemos un ticket, ¿no es cierto?, de alguna cuestión, esa cuestión, por lo general, su PM, el Project Manager, es quien le va a asignar, digamos, esa tarea o algún compañero que esté al lado,
puede ser que le asigne esa tarea y esa tarea consiste, no sé, en agregar la función para obtener personas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que agregamos esa función, ahí hacemos un commit. Pero no es válido agarrar y modificar 50 archivos y después agarrar y crear un commit y decir, modifiqué los 50 archivos. Porque ahí, ¿cómo haces para rastrear todos esos cambios? Si bien la herramienta te va a permitir rastrear los cambios, pero el commit se debe hacer, o para hacer el rollback de todo eso, volver atrás, todo eso. Imagínense volver 50 archivos modificados para atrás, no es lo mismo que volver solo uno, digamos. Suele pasar. Ustedes en su principio seguramente le va a pasar que al principio van a hacer varios cambios, después van a dejar de subir los commits y van a empezar a subir ya a medida que ustedes lo crean necesario como para guardar los archivos. Al principio, ¿por qué van a subir? Varias veces porque le vamos a estar pidiendo que lo hagan, digamos. Y después, ¿cuándo lo van a dejar de hacer? Cuando nosotros, los profesores, dejemos de pedirle que suban los cambios. ¿Y cuándo lo van a volver a hacer? Cuando necesitemos que todos los trabajos prácticos estén en línea. Entonces, como buena práctica, acostúmbrense a hacer commit por cada cosa chiquita que hagan. Si modifican una línea, no le digo una sola línea, pero si modifican una función o algo en su código, o hacen un ejercicio completo en una sola pasada, guárdenlo, hagan un commit, suban ese commit, que quede el histórico de que hicieron ese cambio, digamos. Entonces, se van quedando con esa buena práctica, digamos. Bien, si se fijan de vuelta, acá me marcó cuál fue el cambio. En la página, en el renglón número 3, agregué este comentario. Si yo voy a agarrar y voy a modificar de vuelta, le quiero mostrar qué pasa si yo lo edito a esto acá y borro esta línea que agregué. Tampoco no es válido, así como yo le borré un comentario y pongo borré y ya está. Eso no es algo válido, sino que es solamente para mostrarle, digamos, cómo se van a ir viendo los cambios a medida de que ustedes vayan avanzando, digamos. Acá tenemos los commits y el último commit que se hizo, el último cambio, es este. Bien, acá tiene el menos, como que eliminamos esta última línea de código y está marcado con un poquito de rosado, se ve como un colorcito más claro, digamos, de rojo. Bien, eso quiere decir porque lo borramos. Y esto lo podemos volver para atrás o lo dejamos así. Si está bien, lo dejamos así y si nos parece que está mal, lo deberíamos unificar. Bien, ahora en su primer intento, nosotros lo único que ustedes van a hacer es van a trabajar sobre una sola rama y van a ir subiendo todos esos cambios a una sola rama. En el trabajo que le voy a dar, en el trabajo número 3, le voy a dar la opción para que suban a otra rama para que vean y tengan, digamos, una experiencia en lo que es ir trabajando con ramas. Pero no nos vamos a entrar mucho en ese tema porque es un tema que es súper, súper largo. Así como está el curso de programación web full stack, hay una profesión que es una persona que se encarga de gestionar repositorios. Así que eso es un mundo aparte también, un mundo completamente bastante amplio. Lo importante que ustedes tienen que saber es que una herramienta que va a ser su mejor aliado, digamos, cuando empiecen a trabajar. Bien. ¿Cómo me clono el repositorio o sea, cómo tengo lo que está allá en internet, me lo guardo y me lo instalo en mi computadora? ¿Cómo bajo esto que está acá, esta carpeta que está acá y la tengo en mi computadora? Existen varias maneras de descargar o de distribuir el código entre desarrolladores. Podemos bajar para clonarlo, digamos. ¿Vieron cuando creamos el repositorio nos da una serie de pasos de cómo nos podemos bajar el repositorio o cómo podemos integrar nuestro código que ya tenemos en este repositorio? Bien, tenemos la opción de bajar el zip. Si nosotros bajamos el zip directamente,
tenemos esta carpeta acá y lo que tiene el contenido, digamos, de esta carpeta. Pero nosotros lo que queremos hacer es seguir teniendo un control de versiones. Si bajamos el código acá directamente como un zip, seguimos haciendo el trabajo de pasarnos el código fuente por pendrive. Esta no es la opción, digamos, correcta. Sirve, pero no es la correcta, la que necesitamos ahora. Tenemos por HTTP, SSH o GitHub CLI. Esta es una nueva, digamos, que integró GitHub hace poco. Ellos dijeron, bueno, existen los comandos Git, nosotros queremos tener nuestro propio marco de trabajo que va a ser GitHub CLI, y se hicieron una consola CLI que sirve para hacer exactamente lo mismo que hacen las otras, digamos. Nos sirve para descargar el código y después o subirlo al código o con modificaciones o integrarlo a otro repositorio. Bien, si nosotros queremos ocupar cualquiera de estos, tenemos que utilizar al menos una consola y tener configurada esa consola localmente para que se pueda conectar. Así como nosotros creamos nuestro usuario y contraseña en el navegador, tenemos que crear nuestro usuario y contraseña en nuestra computadora. Para que nuestra computadora, o sea, para lo que esté en el navegador, GitHub tiene que saber que nuestra computadora es segura y nosotros vamos a acceder a nuestro repositorio a través de nuestra computadora, y que ese código al que vamos a acceder, no que ese código, que nosotros somos los usuarios o los dueños de ese proyecto y queremos tener acceso a ese proyecto. Básicamente tenemos que validarnos. Como el repositorio es público, se lo puede descargar cualquiera y cualquiera puede tener acceso. Y después, bueno, está la opción de quién puede modificar o no. Yo configuré esta herramienta, me configuré un plugin, digamos acá en el Visual Studio Code. El Visual Studio Code tiene muchísimos plugins para instalar y para experimentar. Si van a instalar, pueden probar varios, pero después a la larga les recomiendo que vayan eliminando los que probaron y no les gustaron, digamos, cómo funcionan, porque si no se le llena de plugin, y más plugin equivale a más recursos que va a estar consumiendo su computadora. Bien, como ven acá tengo varios repositorios y ya selecciono directamente el que creamos hoy, que es el test de comisión B. Acá me pide un lugar en donde voy a guardarlo, ¿no? Y voy a crear una carpeta proyectos Silicon. Y vamos a crear una carpeta acá. Comisión B. Y bueno, le tengo que seleccionar, o sea, ya tengo mi repositorio remoto. Ahora lo que tengo que hacer es descargarme ese repositorio remoto en mi computadora local. Entonces, ahora lo que hago es, me descargo el código en algún lugar de mi computadora y ya tengo acceso a lo que está allá en internet, lo tengo acá. Profe, ¿nos podría decir cuál es el plugin que instaló? De todo el listado que tenemos. Bien, este es GitHub, se llama este plugin. A ver, vamos acá en extensiones. Bien, acá esta extensión está deprecada, hay que ocupar otra. Se ve que no le gustó. Yo ya tenía esta de hace un tiempo y quedó ahí. Bien, podemos ocupar otra que es similar a esta. Y GitGrab podríamos ocupar, que GitGrab lo que va a hacer es le va a ir mostrando, digamos, gráficamente cómo son las ramas. Es similar a este. A ver. Bien, eso ya lo tengo instalado. Y lo que va a hacer, debería ir mostrándonos, digamos, la rama cuando vamos a ir avanzando, en qué rama estamos parados, digamos. Bien. Profe, ¿Sí?
ahí, por ejemplo, usted hace un cambio en el visual, le da a guardar y ya técnicamente subiría al repositorio. O se aprieta un botón y ya sube, digamos. Ahí ya llegamos. Está buena bien apurado. Bien, fíjense que hoy cuando había arrimado el mouse acá arriba de esto último, a ver si se puede ver de vuelta. Ahí está. Fíjense que nos dice, digamos, que hace 13 minutos atrás, programación nivel 2 Silicon Misiones subió un cambio, digamos, a esto, digamos. Y este es nuestro cambio que está acá. Eso es lo que nos dan estos plugins, digamos, nos dan como ese seguimiento. Acá lo vemos todo con un numerito y con un dibujito, pero sin estos plugins, o sea, sin estas herramientas extra, no lo íbamos a ver. Pero eso no quiere decir que necesitemos exclusivamente tener este plugin instalado para poder hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Existen varias maneras de hacerlo, no es solo esta. Bien, acá voy a crear una función, ¿no es cierto? Obtener, ¿de qué dijimos? Para listar personas. ¿No es cierto? Y vamos a poner el nombre de la persona acá. ¿No es cierto? Y esta función que vamos a obtener el nombre de una persona va a imprimir por la consola de vuelta, va a devolver. ¿No? Lo único que va a hacer nos va a devolver el nombre de la persona, que es nombre. Bien. Ahora cuando yo guardo este cambio, fíjense que está todavía con el redondito ahí arriba del archivo, quiere decir que todavía no se guardó. Control S, teclado rápido, acceso rápido. Control S me permite guardar. Y una vez que yo guardo localmente en mi computadora, todavía ese cambio no está en internet, todavía no se modificó nada acá. Fíjense. Esto sigue estando igual. Es más, no tiene el último comentario que hicimos hace un rato. No sé si se acuerdan que agregué el comentario, hice un commit, después borré el comentario y hice otro commit. Bien. Ahora voy a subir el cambio localmente, está en mi computadora, pero no está en el repositorio. Está en mi repositorio local. Si ven el puntero, acá dice que está en la rama main. Si tuviera otra rama, por ejemplo, la rama de desarrollo, me aparecería acá en la rama en la que esté trabajando, la rama de desarrollo, pero no estoy. Y una vez que yo tengo ese cambio, tengo que hacer lo mismo, hacer un commit. Entonces, acabo de agregar la función. Get persona. Hago el commit, ¿no es cierto? Y cuando hago el commit, debería subir los cambios. O sea, el commit lo hago localmente en mi computadora, pero los cambios los debo reflejar remotamente. Para reflejar los cambios, para que suban, digamos, a internet, lo que necesito hacer es un push. Acá no tiene el botoncito push, pero acuérdense que push es para subir y pull es para bajar, digamos, si tienen algún otro cambio. Voy a sincronizar los cambios y acá, en este caso, con esta herramienta que tengo, en este plugin, ya lo va a sincronizar y, bueno, me va a aplicar todos los cambios, no solamente en mi repositorio local, sino que remoto también. A ver cómo se ve remoto. Si actualizo la página, tengo la función esta que acabamos de crear. Fíjense que el usuario ya es otro. Agregué la función getPersona y si nos vamos al historial, fíjense que el usuario que está acá en internet es el usuario que había creado, digamos, esta cuenta. Y este es mi usuario que yo tengo de GitHub. Bien, y el cambio que apliqué, si queremos mirar, digamos, el último cambio que se hizo, vemos el identificador de nuestro cambio. Y fíjense que se pinta acá con un poquito más azulcito. Azul o verde. Depende del monitor. En el mío lo estoy viendo como azul, pero creo que ustedes lo pueden ver de color verde. O verdecito claro.
queda la función, digamos, o lo que acabo de agregar, lo pueden ver, digamos, ahí. Los comandos por consola, los básicos, para lo que acabo de hacer, digamos, con estos botones, utilizando, digamos, el plugin este que estaba instalado, básicamente son git, add, ¿no es cierto?, que agrega, con esto el punto quiere decir todos los archivos que están modificados, y si hubiera más de un archivo o varios archivos, los subiría a todos, o solamente podría ser hola.js, que hace referencia al nombre del archivo que yo modifiqué. En este caso, yo le voy a poner así, git add. Después, el otro comando que vendría sería git commit -m. M quiere decir que le voy a meter un mensaje, y en ese mensaje le voy a decir, bueno, acá hice unos cambios. Algo. Profe, git add ¿Sí? punto. El punto significa todo el contenido que esté dentro de esta carpeta, ¿no? Sí. Salvo caso que siempre va a pasar por el gitnore. O sea, si hay un archivo .gitnore, lo va a reconocer, va a ignorar todo el contenido que esté ahí adentro. Ok. También algunos hacen git add punto, no sé, el punto la extensión, solo el archivo que modificamos, o punto asterisco. Hay varios comodines, digamos, que se utilizan, pero el más común, digamos, es el git add punto, y ahí ya agregaría todo. Y luego, el último comando, git push, el origen a la rama maestra, digamos, en este caso la main. Pueden encontrarse en algunas bibliografías que la rama main, antes, no es hace mucho, se llamaba master. O todavía en algunos otros repositorios se llama master. Pero por alguna razón, los desarrolladores dijeron, bueno, no queremos más que se llame master, queremos que de ahora en más se llame main. En GitHub ahora se llama la rama principal, por así decirlo, la rama por defecto. Cuando creamos un repositorio, por default se va a llamar main. Después, si nosotros queremos cambiarle el nombre, lo podemos hacer. Eso no hay problema. Pero a tener en cuenta